Le damos gracias a Jesús porque Él está con nosotros. Tenga muy buenas tardes todos. El día de hoy vamos a continuar con el ciclo de enseñanzas que Dios nos ha estado hablando. Si usted es la primera vez que nos visita, sea bienvenido. Dios está interesado en cada uno de los que estamos aquí. Tengamos poco tiempo, tengamos mucho tiempo, sea la primera vez que escuchemos del Evangelio o ya tengamos años también de escuchar. ¿Qué les parece si le pedimos a Jesús que Él nos ayude el día de hoy? Te damos gracias, Cristo, porque por ti estamos aquí reunidos, Señor. Porque, Padre, nos has dado la salud, nos has dado el tiempo, nos has dado la vida, Padre. Pero la verdad, Señor, no queremos salir de este lugar como entramos. Queremos, Padre, que tú nos hables con claridad, con autoridad, como en aquellos días tú hablabas, Padre. Y que llenes nuestro corazón, Señor. Adviértenos, alértanos, Señor, ayúdanos a estar en tu camino. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie irá al cielo, nadie irá al Padre si no es por ti, Jesús. En tu nombre nos encomendamos el día de hoy. Amén. El día de hoy vamos a continuar con las pláticas acerca del Apocalipsis en un punto o en un tema muy interesante, muy importante. Se titula Falsos Cristos y falsos profetas. Van a estar proyectando una diapositiva para poder ayudarnos y apoyarnos con algún material audiovisual, algunos videos también. Quiero empezar, si me acompaña en la escritura, en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 3. Son palabras del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 24, versículo 3. Dice la escritura: y estando él sentado en el monte de los olivos, si lo puede buscar en su Biblia, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos estaban preocupados igualmente por los últimos tiempos. Estaban preocupados por la segunda venida del Señor Jesucristo. Y teniendo misericordia, Jesús le explicaba a las multitudes, pero fíjense cómo especialmente abría su corazón con los discípulos. Yo creo que es lo que Dios ha estado haciendo con nosotros, con paciencia explicándonos, alertándonos. Yo creo que hablando a la vida de cada uno de los presentes y marcando lo que está mal, señalando y poniendo el dedo en la llaga, inclusive en las cuestiones que tenemos que arreglar en nuestra vida. Pero ¿sabes por qué lo hace? Porque Él tiene un amor muy grande por cada uno de nosotros. ¿Y por qué no quiere que ninguno de los que estamos aquí escuchando este mensaje, ninguno nos perdamos eternamente, sino que todos procedamos a arreglar nuestra vida conforme a la voluntad de Dios y su palabra? Jesús empezó a hablar en Mateo 24, versículo 4. Fíjense cuál fue la primera señal que habló, y es a lo que nos vamos a abocar el día de hoy. Respondiendo Jesús les dijo, la primera palabra que salió como advertencia: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Cuando citamos la Escritura, cuando Cristo habla, es realmente un absoluto, es un total. Es algo inapelable, es algo que sabemos que Cristo, siendo Dios, no busca nuestro mal, sino nuestro bien. Generalmente cuando le compartimos a una persona para que busque a Jesús, decimos: todas las cosas son hechas nuevas en Cristo, las cosas viejas pasaron. Y cuando entendemos todo, es todo realmente. Así podemos interpretar este pasaje literal: mirad que nadie os engañe. Y nadie, te quiero aclarar desde un principio, aplica a tu servidor, aplica a cualquiera que comparta en este púlpito, aplica a cualquier verdad, cualquier enseñanza, a cualquier cuestión que tú escuches, que tú veas, que te cuenten y te compartan. Mirad, mira bien, que nadie te engañe. Y si esa advertencia la dio Cristo, yo creo que es muy importante y vamos a desarrollar esta advertencia con ayuda de Jesús a través de esta enseñanza. Quiero que pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Es otro pasaje en el mismo Mateo 24. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible,
aún a los escogidos, es decir, a los que están caminando de acuerdo al corazón de Dios, a los que en este momento ya tienen una vida arreglada, entendieron lo que tenían que cambiar, fueron transformados por la palabra, por el evangelio. A eso se refiere con los escogidos, pero sí hace una advertencia de que se levantarán falsos cristos. Te quiero dar un dato interesante en esta diapositiva. Hay una diferencia, y tenemos que entenderlo como pueblo cristiano, hay una diferencia entre las religiones predominantes en el planeta Tierra. Las consideradas religiones, empezando por número de adeptos, es el cristianismo, pero contempla también al catolicismo romano, contempla también a los nuevos movimientos y sectas, que ahorita vamos a mencionar también un poquito de eso. El hinduismo, el islamismo, son religiones que están realmente consensadas en todo el mundo y consideradas. El budismo, el taoísmo y algunos otros son considerados religiones menores, pero realmente las religiones mayores son las que te acabo de mencionar por el número de adeptos, el número de seguidores y en los países que se desenvuelven. En nuestro país hay un fenómeno muy interesante que es llamado los nuevos movimientos religiosos. Estos nuevos movimientos religiosos o grupos, tú los puedes ver por donde sea. Parece que son cristianos, parece que hablan de Dios porque utilizan la palabra, porque pueden cantar también alabanzas, porque también después en el mismo formato hay una enseñanza en donde un hombre o una mujer inclusive hablan acerca de una verdad para poder llegar a Dios, a un tipo de Dios o al Dios que ellos creen. Es interesante porque estas nuevas comunidades empiezan a entremezclar muchas religiones, es decir, ya no es complicado en nuestro país escuchar que hay cristianos espiritistas, por ejemplo, que hay católicos que practican también la hechicería, que hay cristianos que practican el hinduismo, la meditación trascendental, el yoga, que también practican el tener la mente en blanco, que son cuestiones meramente hinduistas también. También hay algunas prácticas en donde se mezcla el islamismo y el cristianismo. Es decir, estos nuevos movimientos religiosos empiezan a entremezclar lo que por muchos siglos estuvo muy definido, es decir, un hinduista creía en sus dioses. Un hinduista se basaba en los escritos védicos del sánscrito. Un hinduista creía en la rueda de samsara, es una rueda interminable en la cual, de acuerdo a los estratos sociales, si eres rico, te tocó ser rico y poderoso, así vas a morir y tienes que aspirar en la otra vida, porque ellos creen en la reencarnación, a poder ser poderoso, a poder ser influyente, si sigues leyendo los escritos del hinduismo. Por citar uno de los más importantes, la Bhagavad Gita. El islámico, es decir, el musulmán, siempre ha creído que el hijo que Abraham iba a sacrificar es Ismael. Y creo que se ha hablado un poco acerca de eso también en estas pláticas. Y él es muy claro de sus creencias, del Corán, de Mahoma, y piensa que Mahoma es después de Jesús. Siempre era muy definido lo que cada religión creía. Pero ahora, en estos últimos tiempos, se empieza a entremezclar gran cantidad de religiones, gran cantidad de creencias y situaciones. Por eso podemos recordar las palabras de Cristo: mirad que nadie os engañe. Es un tiempo peligroso, es un tiempo complicado, en el cual nosotros mismos pudiéramos estar practicando algunas situaciones que tienen que ver con otras religiones sin saberlo, sin tener el conocimiento, sin investigar, sin indagar y sin profundizar. La diferencia de estos nuevos movimientos religiosos y la palabra secta, que tú también has escuchado en la calle, yo creo, es que la secta es un nuevo movimiento religioso, pero tiene como característica varios puntos que sería muy interesante y digno de exaltar también en una enseñanza, pero nada más de una manera rápida. Es un grupo en el cual solamente hay un líder totalitario, es decir, un líder dictatorial que dice qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Una secta también ayuda a desintegrar los lazos familiares. Una secta también perjudica a la salud y perjudica la relación con las demás personas. Una secta dice tener absolutamente la verdad y que nadie fuera de esa organización tiene la verdad. Son algunas características importantes de una secta. Y hay sectas que proliferan a lo largo de nuestro país. La sociología, que se encarga de poder estudiar el comportamiento de la sociedad, de los grupos, trata todavía de investigar por qué hay tanta cantidad
de grupos, nuevos movimientos y sectas que son movimientos peligrosos. Pero la Escritura hace mucho tiempo ya decía, Dios te lo dice a través de la palabra, que en los últimos tiempos iba a haber mucha gente engañadora. Porque si Jesús dice, mirad que nadie os engañe, es porque iba a haber mucha gente que te iba a tratar de engañar, que nos iba a tratar de apartar de la verdad. Te quiero leer solamente dos acontecimientos muy lamentables. El 8 de noviembre de 1978, el reverendo Jim Jones, tú has escuchado de este movimiento, líder de la Iglesia del Pueblo, ofreció a sus discípulos, fíjate, un reencuentro con la otra vida. Pero este reencuentro de la otra vida era una oferta de muerte voluntaria. En ese ritual, es un ritual religioso, donde se hacen formas y donde los obligó lavándoles el cerebro, explicándoles que ese era el reencuentro con Dios. Mató a casi 1 millar de víctimas en la Guyana francesa. Otro acontecimiento importante también, el protagonizado por David Koresh. ¿Has escuchado acerca de esa secta de los davidianos, una rama del adventismo del séptimo día? Una persona que se dedicó a ser cantante, una persona que también era bebedor compulsivo, se ha investigado. Un profeta que decía ser Cristo, fíjate, muy interesante. Una persona que decía que tenía la verdad y entonces con una forma fanatizada, radical de aplicar las verdades torcidas de la Escritura, aplicando psicología, aplicando varias técnicas de persuasión tipo Adolfo Hitler. Fue una mezcla en la cual desentonó en que un día su grupo radicalizado, los davidianos, recibieron con disparos, recibieron con armas a la policía y al FBI, lo que arrojó un saldo de 86 personas muertas, 25 de ellos niños. Esos son los nuevos movimientos religiosos. Eso es el peligro que tú tienes y que yo tengo al estar buscando la verdad, al estar buscando a Dios. Porque creo que todos venimos a este lugar, creo que todos buscamos a Jesús porque tenemos una necesidad en nuestro corazón. Y esta gente también la tenía, pero lamentablemente cayeron en manos de falsos maestros y falsos apóstoles, falsos cristos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver algunos videos, pero antes vamos a leer nuevamente Mateo 24:4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es importante esta otra parte, porque no solamente es que iba a haber gente farsante. Si yo te compartiera o alguien te compartiera de hacerte musulmán, probablemente no aceptarías porque no es parte de tu cultura. Si alguien te compartiera de ser hinduista y adorar a las vacas, no comer su carne, porque de ellos proviene la vida, según ellos piensan. Si alguien te compartiera ser budista, si alguien te compartiera ser satanista, probablemente tú no participarías. El problema es que en nuestra cultura, el problema es que en nuestro país, muchos movimientos, muchas religiones se están uniendo y entonces todo parece lo mismo. Y aquí está la advertencia, que a muchos se engañarían, y en esos muchos podemos estar cualquiera de los presentes. Para empezar, definiendo qué es Cristo, que está hablando de que muchos te dirán, yo soy el Cristo, de falsos cristos. Cristo es un nombre de origen griego que significa ungido, y es equivalente al hebreo del Mesías, del que está esperando todavía el pueblo judío. El judaísmo todavía está esperando al Mesías. El judaísmo todavía está esperando a aquel que los va a liberar. Los cristianos entendemos que el Mesías ya vino. Se llama Jesús, es su nombre. Y vendrá por segunda ocasión para llevar a su iglesia y para poder cumplir todas las promesas que están en la Escritura. Quiero ponerte este primer video para que tú veas de estos falsos cristos. Tener un poquito de contexto, vamos a poner atención. Dudamos de que los milagros existen, pero hay algunas supuestas evidencias en el mundo que la verdad causan intriga y desconfianza. Enseña este hombre que seguramente dice ser hombre de Dios. Miles abarrotan sus reuniones.
espirituales que aseguran que mediante el poder de Dios pueden lograr que niñas, a las que les resulta imposible, crezcan en cuestión de segundos. Ese demonio entró en él. Porque ese demonio le pintó a él el miedo. Este es un video editado que cualquiera puede conseguir en la red, es un video editado, pero habla de lo que el inconverso piensa de los grupos cristianos, de lo que el inconverso puede percibir de los que buscamos a Dios. Entonces la percepción generalizada de la gente en la calle. Ahora entiendes por qué mucha gente no quiere venir a la iglesia. Ahora entiendes por qué mucha gente siente que va a ser defraudada y que va a ser engañada. Y sabes, en cierta manera tienen razón. La advertencia Jesús ya la había dado antes. Vamos a ver el siguiente video, por favor, hablando de algunos de esos Cristos modernos que existen. Vamos a ver 3 casos, 2 en este primer video, si lo podemos poner. En otro rincón de Siberia, en el poblado Morada del Alba, Jesús de Nazaret ha vuelto, o al menos eso creen sus seguidores. Cada agosto, este hombre conocido como Visarión o el Maestro baja de su montaña para celebrar el aniversario de su primer sermón. Feliz festival, queridos amigos. Mi bendición. Visarión era un policía de tránsito, pero tuvo un despertar poco después de perder su trabajo en 1989, cuando la Unión Soviética se desmoronó. Al avanzar en el reino tecnológico, pero no el espiritual, el hombre avanza hacia su destrucción. Antes de eso tenemos que construir algo para asegurar que la humanidad no desaparezca completamente. Los seguidores de la Iglesia del Último Testamento se instalaron en unos 40 pueblos a miles de kilómetros de Moscú. Este pueblo fue construido de la nada por gente que vino de tan lejos como Cuba o Australia, dejando atrás sus empleos como músicos, doctores, profesores o ingenieros. Jesucristo ha vuelto, pero esta vez vive en Brasilia. Desde hace más de 30 años, este hombre que se hace llamar Inri Cristo asegura ser la reencarnación de Jesús de Nazaret. Álvaro Tais es hijo de agricultores brasileños de origen alemán. En 1969 adopta el nombre de Yuri de Nostradamus y se presenta como un profeta astrólogo. 10 años más tarde, Dios le revela, según él, que es su hijo reencarnado. Yuri se convierte entonces en Inri, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Mi padre solo me reveló la posición que debía ocupar en la tierra cuando él lo consideró relevante. Yo no recuerdo todas mis existencias terrenales. Su prédica lo llevó al extranjero, pero fue expulsado de Estados Unidos y otros países. En Brasil estuvo preso en los años 80 por saquear la Catedral de Belén. Un falso Cristo ruso, falso Cristo brasileño. ¿Te das cuenta? Hasta el peinado, todo quieren imitar, de acuerdo a la imagen de Hollywood que nos presentan de Cristo. Pero también tenemos Cristo, de un falso Cristo latinoamericano, no te preocupes. Vamos a ver aquí un siguiente video para conocer a este hombre, Jesús Miranda. Vamos a ver el video, por favor. Es el siguiente que tenemos ahí. En Gracia es una comunidad religiosa presente en 18 países de América Latina. Colombia concentra la mayor cantidad de fieles del continente. Llegamos a Bogotá para conocer la sede principal de este grupo. Los fieles asisten al calqueo, una de las ceremonias típicas de Creciendo en Gracia, que se realiza 2 veces por semana. Allí los devotos reciben la palabra de su líder, quien se proclama el nuevo Jesucristo. En el mejor día, hoy es el mejor día de nuestras vidas.
por mandato, por decreto bíblico. Nuestro Padre ya no viene. Él se sentó en su trono y desde ahí va a hablar hasta el final de los días. Está escrito. Su gobierno lo maneja desde un escritorio, sentado con una cámara. Los niños pueden ir pasando, sí, a su clase. Pablo, el hijo menor de los Villamil, asiste a la clase de religión destinada a los niños, considerados por la comunidad como integrantes de una super raza. ¿Quiénes son dioses? ¿Quiénes son ángeles? ¿Quiénes son espíritus perfectos? ¿Quiénes estamos completos? ¿Quién nos falta? ¿Estamos qué? Completos. Bendecidos. Superraza es un grupo que papi ha querido llamar así para los niños que han venido creciendo con esta información. Nombre es José Luis de Jesús Miranda. Yo soy Jesucristo, Jesucristo hombre. Es impresionante la forma que las naciones me han amado. Un ángel me dijo, debes mudarte a Estados Unidos porque eso es un puente para muchas naciones. Me dijo, prepárate que ahí viene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para mi primera esposa fue bien difícil, para mis hijos también. Cuando le dije lo que me había pasado, que la mente de Cristo estaba en mí, que Cristo y yo pensábamos iguales. La comunidad Creciendo en Gracia se prepara para reafirmar su fe en una práctica habitual entre los fieles. Hoy es un día particular porque tenemos una jornada de tatuajes con el Ministerio de Creciendo en Gracia. Lo que más piden son los 3 6 y las 3 S y también el JH. Me voy a hacer un tatuaje aquí, los 3 6, en esta parte, grandecito. La razón principal por la que me lo hago es porque me siento orgullosa de papá, por nada más, y pues porque es mi identidad. Y además, ¿qué importa el dolor si lo que importa es la razón? Esto se va a quitar ya hasta el 2012, el día que llegue la transformación. Ya yo seré otra persona totalmente diferente, no seré yo misma, no me reconocerás, tal vez no me reconocerás. Hasta que si yo voy a morir. No, yo no puedo morir porque es que yo soy la segunda venida de Jesús, no viene otro Jesús. Yo voy a vivir eternamente. Y todo el ministerio Creciendo en Gracia que me sigue, que está transformando su conocimiento, van a vivir eternamente. Bendecido y se quemó. Este hombre es real, es actual, es un hombre que dice que es Jesucristo hombre, y la marca distintiva son los 3 6. Algunas cuestiones características en cuanto al espíritu del anticristo, que vamos a ver un poco más adelante en otra enseñanza probablemente. Dice que el pecado ya no existe, dice que el infierno no existe y que el diablo es un invento de la televisión. ¿Cómo ves? Y tiene miles de adeptos. Este hombre dio una fecha falsa, 30 de junio del 2012, diciendo que iba a ser transformado en esta tierra y que todos los que no habían creído en él, pues se iban a quedar viendo expectantes la transformación. En la diapositiva tenemos una fotografía de cómo se veía antes. Bueno, ese es este hombre, José Luis, Jesucristo hombre, 3 6. Tú dirás qué engaño, pero pues la gente lo sigue. La gente diezma, la gente ofrenda y pide grandes cantidades de dinero. En el documental es muy amplio, vienen las casas, las mansiones, los carros que le han regalado y le han ofrendado. Vamos a ver una foto de este hombre actualmente, ¿cómo está? ¿No? ¿Está el antes? Está el ahora. Sí se transformó, ¿verdad? Es muy interesante, fíjense, porque estaba investigando, que no pareciera que son 10 años antes y 10 años después, pero solamente son algunos años, 1 o 2 años. Pareciera, porque este hombre ya no sale a la luz pública, que tiene cáncer. Y un texto que Dios me daba acerca de este hombre es Deuteronomio 27, 18. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Los juicios de Dios son para aquel, si en lo natural tú haces tropezar a un minusválido, a un ciego, ¿cuánto más en lo espiritual? Maldito el hombre que hace errar aquella persona que está buscando a Dios del camino. Tenemos cristos latinoamericanos, por eso te lo comentaba, falsos cristos obviamente. Siguiente diapositiva, por favor. Falsos profetas. Si bien hemos hablado de los falsos cristos, de los que se autonombran
Jesús, literal, ellos se autonombran Jesús, se autonombran el Hijo de Dios. Recordamos las palabras del Señor Jesucristo, nadie os engañe. Y cuando digan, aquí está el Cristo, o viene de aquí el Cristo, ve lo que está aquí, ve lo que está allá, no les creas, porque realmente no provienen de Dios. Pero si bien los falsos cristos están proliferando en todo el mundo, solamente son 3 casos, pero son muchos los casos que están realmente notificados, son los casos que ya están documentados, que por falta de tiempo no podemos presentarlos. También hay otro grave problema hablando de los falsos profetas. Quiero que acompañes en la escritura, puedes abrir la Biblia, Jeremías capítulo 23 en el versículo 11. Dios hablando de los tiempos del Antiguo Testamento, tiempos antiguos, pero también de los tiempos presentes. Jeremías 23:11 dice, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, da una característica del falso profeta y del falso sacerdote en aquellos tiempos. Son impíos, es decir, vivían y viven en pecado. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Es que no estamos hablando de gente que está afuera de las iglesias. No estamos hablando de ya otras religiones. Estamos hablando de lo que la estadística tipifica como cristianismo mundialmente hablando. Y Dios con claridad dice, aún están en lo que se llama mi casa. Aún son los que se autonombran mis sacerdotes. Aún son los que dicen que son mis profetas. La palabra profeta, para no confundirnos, es algo muy sencillo. La palabra profeta es aquel que habla de parte de Dios. Toda aquella persona que habla de parte de Dios es un profeta. ¿En qué se conoce qué es falso, qué es verdadero? Vamos a ver algunas características, por favor. Pero es una denuncia muy fuerte en este texto acerca de los falsos profetas. Versículo 14, por favor, de Jeremías 23, si me acompañas. Dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Versículo 17, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Es una característica del falso profeta, es que habla de parte de Dios y dice paz y tranquilidad, no hay ningún problema. Fortalezco la mano del impío, es decir, le digo que no está mal que peque, le digo que no va a pasar nada si sigue en su vida de maldad, en su vida desenfrenada, y entonces acumulan ira para esa persona. Una característica del falso profeta. Versículo 21, si me acompañas por favor también. No envié yo a aquellos profetas, eso es característico. Ellos dicen que Dios les envió, pero Dios dice, yo no los envié. Pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Es muy interesante que todos ellos hablan de parte de Dios. Versículo 32, si me acompañas, de Jeremías 23. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. La semana pasada Dios nos hablaba muy claramente. Dios está fuera de muchas congregaciones ya. Dios está fuera de mucha gente que se autonombra cristiana. Y creo que un temor que tenemos que tener todos los presentes es que el Espíritu Santo no nos abandone. Es que honremos y respetemos la presencia de Dios y nos aboquemos a la Escritura, porque esta es palabra muy clara de Dios, ya citada en el Antiguo Testamento y muy actual para nuestros tiempos de la misma manera. Falsos profetas. Vamos a ver algunas características. Siguiente diapositiva, por favor. Acompáñenme a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, un texto que ya conocemos. Vamos a desglosar algunas características y ver algún material también. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, empieza a hablar Pedro. Como habrá, ya está hablando en tiempo futuro, habrá entre vosotros falsos maestros. Aquí empiezan las características.
que introducirán encubiertamente, fíjate, encubiertamente, es decir, no va a ser claro, sino va a ser engañosamente, encubiertamente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Cuál es el problema? Pues que entran encubiertamente, que no es algo directo. Si directamente viniera alguien a asaltarte, pues tú tendrías precaución, pero no es aquel enemigo el que viene encubiertamente el más peligroso, el que con hipocresía te da un abrazo y te dice te amo, pero al final sabes que te va a dañar, que te va a perjudicar, o te das cuenta después. Ese es el engaño del falso maestro, del falso profeta, y entran con herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, porque ellos hablan de parte de Cristo, es decir, ellos dicen ser cristianos. Vamos a ver un primer video. Creo que Dios nos ha bendecido mucho a través de estas enseñanzas del Apocalipsis, pero vamos a ver un pastor muy reconocido a nivel Latinoamérica llamado Dante Gebel. ¿Qué opina de lo que tú y yo hemos estado aprendiendo de parte de Cristo? Vamos a ver qué opina de la segunda venida del Señor Jesucristo. Vamos a poner mucha atención porque esto es uno de los pastores más reconocidos en toda América Latina. Su nombre es Dante Gebel. Cuando escucho a la iglesia, ya no vamos con él. ¡Ay, qué mal que está la televisión! ¡Uy, cabrones políticos! ¡Tiempo que nos vamos! Me hacen acordar cuando vi la película Titanic y vi a las ratas que viajaban en primera clase subiéndose a los botes mientras los niños se estaban ahogando porque estaban en clase turista. Digo, no puede ser que se quieran ir como ratas. Y si Cristo me sorprende, que me sorprenda siendo gobierno. Yo quiero cambiar la televisión y que me sorprenda cambiando la televisión. ¿Cuántos me dicen? Aplaudan al Señor de señores y al Rey de reyes y digan, Señor, yo creo en ese Dios. Yo creo en ese Dios. Lo que dice este hombre, este pseudopastor, es que él no quiere irse en el arrebatamiento como rata, y que le recuerda que en la película de Titanic, asimismo las ratas huían. Este hombre se está burlando de Cristo, se está burlando de la palabra, se está burlando de lo que está escrito. Pero ¿sabes? Es un pastor que entre el medio cristiano, entre el medio evangélico, pentecostal, es un hombre que escribe muchos libros interesantes que se han analizado, da prédicas, da conferencias, es una persona muy famosa para los jóvenes, y es un error que nosotros tenemos que tener cuidado de este falso profeta, de este falso maestro. La Escritura también dice que aparte de estas herejías destructoras, es una herejía destructora, negarán al Señor que les rescató. Te quiero poner igual un video de uno de los hombres más conocidos en el ámbito cristiano. Su nombre es Jesús Adrián Romero. Es un pastor y al mismo tiempo cantautor que es muy reconocido aún entre nosotros. Hay algunos cantos que se llegan a entonar, pues tienen letras, y aquí yo quiero hacer una aclaración antes de todo este material que vamos a pasar de aquí en adelante. El asunto es la responsabilidad que tú y yo tenemos delante de Dios, de entender lo que viene de Cristo y lo que no viene de Cristo. Estos hombres, Jesús Adrián Romero, todos los artistas que vamos a pasar más adelante, no creas que son tan listos. Muchos de los cantos, muchos de los himnos que toman son escritos cristianos con anterioridad. Muchas de las disqueras que propagan su material, bueno, son letras, yo he conocido a varias personas en el medio cristiano, son letras que entran a concurso, es decir, algunas otras personas las escriben y las mandan a estos hombres, y estos hombres nada más las estilizan y las sacan al público y las venden, ¿no? Entonces mucho de ese material no es de ellos realmente. La imagen que transmiten, el ministerio que transmiten es lo preocupante, pero más preocupante que eso, y lo vamos a analizar en un momento, lo más preocupante son las palabras que de ellos mismos tú vas a escuchar. Porque yo no cito lo que ellos dicen, porque dirás, pues a lo mejor está mintiendo. Yo quiero que el mismo Jesús Adrián Romero te explique lo que él piensa de la diferencia entre el islamismo y el cristianismo. Está hablando de eso, la diferencia entre el islamismo y el cristianismo, la diferencia entre otros grupos y Cristo. Vamos a escuchar a este pseudo pastor y cantante Jesús Adrián Romero. Wow, muchísimas gracias a Luis Enrique Caproni, es un venezolano de 53 años, pero que nos envió este iReport desde Quito, Ecuador. Y yo digo que si uno pudiera responder esta pregunta que ha hecho, hay que dar un doctorado en teología. ¿Sí o no? Sí. Bueno, déjame tratar de responder de la manera más sencilla posible. Creo que
la manera de unir a estos dos grupos, y no solamente a estos dos grupos, a muchos otros grupos, es derribando un poquito las barreras que hemos puesto entre nosotros. Creo que hay muchas cosas que tenemos en común con personas de otras religiones que debemos de abrazar. Creo que debemos de poner mucha más atención a las cosas que tenemos en común que las cosas que nos dividen, ¿no? Yo me atrevería a decir que esa fricción, ese antagonismo que hay, realmente no es Jesús el que viene a provocar esa división. Somos nosotros mismos, porque somos demasiado celosos al punto de llevarlo al fanatismo. Y cuando lo llevas al punto del fanatismo, lo único que haces es que la gente te rechace. Claro. La gente diga, no quiero escuchar de tu Jesús. Entonces un musulmán va a decir, yo no quiero escuchar de tu Jesús. O sea, dice, hay que hacer el cristianismo más tranquilo, ¿no? No tan radical, no tan celoso. Pues ¿qué tiene de malo que se junten los musulmanes con los cristianos? Es lo que está diciendo. ¿Qué tiene de malo que todos los grupos nos juntemos? Eso que también ya lo han visto en otras enseñanzas, se llama ecumenismo. Es un espíritu que al final de los tiempos trata de unir a todos los grupos. Todos somos iguales. Tú adora a Alá, adora a Dios, adora a Buda, adora a Krishna, a Vishnu, a Indra, adora a quien tú quieras. Todo es igual, ¿no? ¿Para qué ser tan celosos? Dicen. Jesús no vino a causar divisiones, pero el hombre no ha leído que Jesús no vino a traer paz, sino espada en las familias, a poner padre contra madre, hijos contra padres, en el sentido de que el amor primeramente es a Cristo, antes que a cualquier persona, antes que a cualquier religión, antes que a cualquier ministerio, ¿no? Está en CNN, cadena internacional, pudiendo predicar de Cristo, pudiendo hablar acerca del Evangelio, pudiendo hablar de lo que la gente necesita en sus corazones. Solamente salvaguarda su ministerio y su imagen, denigrando al cristianismo y poniendo en segundo o en tercer lugar a Cristo. Él habla de un Dios, quién sabe a qué Dios sigue este hombre. Pero es importante que tú entiendas también que este tipo de personajes son cobardes, niegan la fe que supuestamente ellos confiesan en una congregación cristiana, pero delante del mundo, delante de aquel monte alto en donde pueden anunciar realmente el Evangelio, se acobardan y denigran y rebajan el Evangelio. Ese es el cantautor pastor Jesús Adrián Romero. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya que vimos acerca de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, vamos, antes de ese, por favor, bueno, está bien esa diapositiva, vamos a leer un texto, dice, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2, y muchos, fíjate, y muchos seguirán sus disoluciones, por causas de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Claro que el camino de la verdad será blasfemado, porque cuando una persona religiosa dice que somos lo mismo, cuando una autoridad de acuerdo al cristianismo dice que somos lo mismo, entonces la gente inconversa se burla de nosotros. La gente inconversa no ve la diferencia entre las religiones. La gente inconversa piensa que el cristianismo es una secta más, un movimiento nuevo más. Y entonces el poder del evangelio se rebaja completamente. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Yo quiero hacer un énfasis en esto. La perdición de estas personas no tarda en venir. Vamos a pasar a un siguiente video que habla del ecumenismo, para que tú veas cómo está bien arraigado entre los principales cantantes, entre los principales pastores, pastoras, apóstoles y apóstolas que circulan en el cristianismo y que yo creo que tú has escuchado. Y vuelvo a reiterarlo, no es para satanizarlos, no es para espantarnos, sino para entender y que abramos nuestros ojos a lo espiritual, de que no todo lo que se dice cristiano es cristiano, no todo lo que habla de Cristo es de Cristo. Vamos a escuchar un video. Es una entrevista que se le hace a dos artistas, Marcela Gándara y Lili Goodman, muy conocidos también entre nosotros. Vamos a escuchar sus palabras. Es un placer tener aquí en lo que es Monterrey, Nuevo León, que nos visita Marcela Gándara y Lili Goodman. Bienvenidas.
Nos da mucho gusto que hayan tomado un tiempo para venir a lo que es adorar a Dios, ministrar al Señor, que son un medio ustedes para que lleven al pueblo a adorar, que es el propósito del Señor. Y pues el 14 de febrero es el concierto de ustedes, nos gustaría que nos platicaran un poco sobre eso. Bueno, pues el 14 de febrero estaremos realizando un gran concierto en la Arena Monterrey. No solo Marcela Gándara y Eddie Goodman, sino que Alex Campos también, un gran hombre de Dios, también va a estar con nosotros este 14 de febrero y estamos muy expectantes, muy emocionados por este gran evento. No solo porque es la Arena Monterrey, sino porque muchas cosas están ocurriendo en nuestros conciertos, mucha gente está recibiendo a Jesús en su corazón, mucha gente de diferentes iglesias que antes no se juntaban, católica, mormones, adventistas, todos estamos yendo a alabar a Dios. Con todo tipo de ritmos, una noche, pero sobre todo que Dios va a hablar a tu corazón con un mensaje fresco y pues nos vamos a poder gozar, disfrutar y también estar callados y poder escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios, ¿no? Con nuestros hermanos católicos, con nuestros hermanos mormones, con nuestros hermanos adventistas, y pues ritmos, música, el chiste es alabar a Dios, es lo que el estilo de música de esta persona, no nos interesa que vaya otra iglesia, no me interesa si es de otra casa disquera, nosotros estamos. ¿Por qué es importante el entender estas verdades? Bueno, a estas mujeres no les interesa Cristo, a estas mujeres no les interesa extender la palabra, lo que les interesa es extender sus bolsillos, extender su ministerio. Podemos entonces nuevamente leer 2 de Pedro capítulo 2 versículo 3. ¿Por qué es falso profeta? Porque son falsas maestras, falsos propagadores de la verdad de un supuesto Cristo. Porque y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, ¿no? Se escucha bonito, ¿no? Amor y paz como los hippies, ¿no? Se escucha bonito, un reino nuevo, puras flores, puros corazones. Amo a Jesús con todo mi corazón, ¿verdad? Pero también amo a mi hermano mormón, aunque los mormones no creen en Dios como la Escritura lo dice, aunque los mormones no creen en Cristo como la Escritura lo dice, aunque los mormones son una secta destructiva que está tipificada en cualquier parte del mundo, pero lo importante es llenar el estadio, llenar la Arena de Monterrey, decían, ¿no? Para que la gente salga bendecida, ¿cómo ves? Y harán mercadería porque no son gratis los conciertos, no son gratis los CDs, son caros, son materiales costosos, con palabras fingidas. Quiero pasarte otros dos videos. Uno de los pastores más conocidos también en América Latina, de origen guatemalteco, llamado Cash Luna. Quiero que escuches cómo predica este hombre y el evangelio que está compartiendo en las naciones. Mira, yo a los 11 años, cuando probé las drogas a los 11 años, fumé los primeros puros de marihuana. ¿Quiénes de aquí nunca fumaron marihuana? De lo que se perdieron. Pero era sabroso. No puede negar que era sabroso. Pero ¿qué santo mensaje sale de este hombre? Que la marihuana era sabrosa, ¿no? ¿Y quién no la fumó? Dice, pues de lo que se perdieron, ¿no? La gente la aplaude, la gente se ríe, la gente lo disfruta, ¿no? Ese es el mensaje que se está predicando en las iglesias de estos falsos profetas de Dios. Vamos a hablar ahora de un pequeño video que habla acerca de una cadena televisiva que probablemente tú has escuchado, se llama la cadena TV Enlace. Bueno, esta cadena es una cadena multimillonaria a nivel internacional, en donde se realizan maratónicas. ¿Qué es una maratónica? Bueno, es un lugar en donde van todos estos cantantes pseudocristianos que estamos ahorita analizando, en donde se presentan varios ritmos, mariachi cristiano, cumbia cristiana, rap cristiano, y donde se empieza a predicar, pero el énfasis es que para que se te hagan los milagros, para que se te hagan las sanidades, hay que depositar fuertes cantidades de dinero que les llaman promesas. Y esto es lo que la mayoría de cristianos en nuestro país está adorando,
abraza y lo cree con todo su corazón y lo defiende inclusive. Vamos a ver este video. Gente de México, Colombia, vamos Costa Rica, la gente de Costa Rica, toma el teléfono, comience a llamar, porque hay palabra de Dios para tu vida, hay una gran cosecha. Este es el canal Enlace 23, cuyo lema es una señal que viene desde lo alto. Nació hace 21 años precisamente como Asociación de Entidades Latinoamericanas de Televisión Cristiana para difundir el Evangelio y glorificar a Jesucristo mediante el enlace de televisoras de distintos países. Asociación creada por la familia González. Ha crecido por las famosas y criticadas maratónicas. Desde el púlpito de la televisión ofrecen solución a los problemas económicos mediante el pacto con Dios, con la ofrenda, con el diezmo, con la semilla. O sea, el mensaje es claro, que al menos aquí, en estas maratónicas, la relación con Dios es principalmente financiera. Si usted da dinero para enlace, Dios lo escuchará. De lo contrario, seguirá en problemas de deudas o de salud. No recibirá la unción ni la presencia de Dios. En Perú, en este momento que usted tiene un problema, un problema en su tumor, en su cabeza, Dios te está sanando ahora mismo. La manera más correcta de que los hombres lleguen a tener riquezas es a través de sembrar y cosechar. La ley de sembrar y de cosechar, de ofrendar y de cosechar, es más vieja que cualquier institución bancaria de este mundo. Padre, haz milagros en las finanzas. Oro en este momento milagros financieros. Dios me habla de un... Cada 3 meses hacen maratónicas, son 4 al año. Y con eso... 4 veces al año. Padre, ayúdales, pero si le caen con dinero, ¿no? Si siembran, ¿no? Si pactan con Dios. Entonces la gente, lamentablemente, manda grandes cantidades. El reportaje está muy interesante. Es un reportaje secular. Es decir, el mundo se ríe de los cristianos, o de los pseudo cristianos. El mundo se carcajea de las maratónicas de TV Enlace. Pero mucha gente cree y defiende este tipo de abominación, de engaño. Harán mercadería con vosotros, con palabras fingidas. Pues claro, te tiene que hablar de Cristo, de la sanidad, que se te van a acabar los problemas. ¿A quién no quiere que se le acaben los problemas? ¿Quién no quiere que las situaciones sean más sencillas? ¿A quién no le gustaría? Pero violan ciertamente los principios de la Escritura. Jesús dijo, el que quiera seguirme tiene que negarse a sí mismo. El que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Y el que quiera vivir en este mundo piadosamente padecerá persecución, sufrirá persecución. Pero estos hombres quieren hablar de otro evangelio. Es el evangelio más difundido a lo largo de nuestro país. Hasta este punto de la enseñanza, yo creo que varias cosas tú ya las entendías y las entiendes. Y ojalá que no estés metido en este tipo de movimientos, creyendo a estos falsos cristos, a estos falsos maestros, discerniendo como dice la Escritura, probando lo que es de Dios y lo que no es de Dios, de acuerdo a la Escritura. Pero sabes, en esta última parte de la enseñanza, vamos a ver todavía un engaño más sutil, de algunos hombres que probablemente tú mismo consultes y tú mismo los conozcas, o a lo mejor no, o los hayas escuchado aún en la congregación. La siguiente diapositiva, por favor. Y si me acompañas a Deuteronomio capítulo 18 en el versículo 20, habla de una característica del falso profeta. No cumplir las profecías es parte de ser un falso profeta. Deuteronomio 18:20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra de Jehová no hablado, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Como este hombre, Jesús Miranda, ¿no? Que dijo que el 30 de junio se iba a transformar, pues es un falso profeta. ¿Por qué? Porque no se cumplió lo que él dijo, ¿no? David Koresh dijo que también iba a haber un nuevo cielo, no se cumplió lo que él dijo. Y muchos profetas, falsos profetas, no se ha cumplido lo que ellos han dicho. Te quiero presentar una fotografía de una persona que a lo mejor tú conoces y hasta a lo mejor defiendes, propagas y a lo mejor le dices a otros, mira, vean sus videos, están buenos. Quiero que pongamos la fotografía del autonombrado doctor, porque es doctor, David Damon. David Damon, con la fotografía que estamos viendo, a lo mejor lo has visto, a lo mejor no, es un hombre que habla
con un profundo celo de Dios. Critica a falsos profetas, movimiento de prosperidad y habla acerca de muchas verdades. Es decir, entiende ciertas verdades y ese es el problema, que partes son verdades. Pero al último instante, en lo oculto y en lo que no estudiamos y no profundizamos y no somos serios en entender de la vida de cada persona y el mensaje que profesan, vienen estas siguientes incongruencias. El expresidente de la nación de Irán, llamado Mahmoud Ahmadinejad, es persa obviamente, presidente de la República Islámica de Irán desde el 3 de agosto del 2005 hasta el 3 de agosto del 2013, este hombre ha hecho varias profecías, ha hablado varias situaciones con respecto a este hombre. Una de ellas dijo que sería derrocado este presidente y sería puesto otro nuevo presidente. Bueno, lamentablemente, doctor Diamond, esto no ocurrió porque él terminó su mandato y fue elegido otro presidente, ¿no? Una falsa profecía. También él habla de una falsa profecía en otras dos ocasiones del derrocamiento de este hombre, tal vez porque la nación de Irán evidentemente es una nación que escrituralmente hablando es enemiga de Dios. Y tal vez en su celo, en la manera de llamar la atención, pues tuvo que inventar o conjeturar o hacer un evangelio de suposiciones, ¿no? Pues yo supongo. Pero lo que sale de la boca de una de estas personas a nivel mundial y en sus videos es muy serio, porque ciertamente está hablando como de parte de Dios. También este hombre habla que en el año 2011 terminaría la guerra entre Israel e Irán, lo cual tampoco ocurrió. Y eso lo convierte también en un falso profeta. También este hombre habla que en el año 2012, en la fiesta del Purín, que es aproximadamente en el mes de marzo, ¿sí?, profetizó que habría una gran guerra entre Israel y otras naciones, lo cual tampoco ocurrió. Entonces, pues lamentablemente este hombre, aunque dice muchas cosas verdaderas, es un hombre estudioso de la Escritura, pero también tal vez por llamar la atención o por incrementar su ministerio, ha caído en contradicciones, ha caído en falsas profecías y de acuerdo a la Escritura, no de acuerdo a mí, cae en la regla, en el segmento de un falso profeta. Bueno, espero no lastimar a nadie o herir susceptibilidades, pero es para que Jesús nos ayude a investigar y para que el Espíritu nos motive a ser profundos y serios en lo que hablamos, en lo que decimos, en lo que escuchamos y en lo que le mostramos a otros, porque yo he visto que muchos dicen, no, ve, este video está muy bueno, Dios te va a hablar, habla de los tiempos finales, pero no entendemos el contexto y lo que viene atrás de este tipo de personas. Vamos a ver otra diapositiva, por favor. Otra característica de los falsos profetas, lo que leímos en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán, quiero aquí puntualizar esto, herejías destructoras. O sea, una herejía es una falsa enseñanza. Lo que estabas diciendo Lily Goodman y Marcela Gándara acerca de aceptar a Cristo en el corazón, eso no viene en la Escritura. O sea, la Escritura no viene a aceptar a Cristo en el corazón. La Escritura viene el Evangelio, que es el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo, pero no viene a aceptar a Cristo en el corazón. Eso es una herejía. Pero otras herejías que también hablan pseudopastores, pseudocristianos y maestros a lo largo de Latinoamérica. Aquí vamos a ver a uno que en especial yo he visto que en la congregación se ha escuchado y se defiende también a capa y espada en muchos lugares. Quiero citar al pastor Paul Washer, evangelista internacional. La característica de este hombre es que habla también con mucho celo, es decir, habla con mucha determinación. Habla de los falsos profetas, habla de los falsos maestros, habla en contra del pecado. Ya lo que ha cautivado a muchos entre nosotros, yo lo he visto, es que habla del arrepentimiento. Entonces, como habla del arrepentimiento, entonces yo creo que eso es de Dios. Te quiero decir una cosa, todos los grupos bautistas hablan del arrepentimiento. Otra cosa es que lo vivan. Los musulmanes hablan del arrepentimiento, otra cosa es que es el arrepentimiento bíblico. Y muchas sectas destructivas también hablan del arrepentimiento, pero no es el arrepentimiento que Jesucristo predicó claramente en la palabra de Dios. Quiero citarte en la siguiente diapositiva de la página de Paul Washer de Heartcry Ministers, porque tiene un ministerio internacional también de misiones, en lo que se le llama el decreto de fe, tan sencillo. ¿Qué creen? Pues me meto a la página, pues estoy viendo videos de Paul Washer, si estoy promocionando videos de Paul Washer, si creo que es un hombre de Dios, es un hombre santo y celoso, bueno, por lo menos voy a ver qué cree, ¿no? Me meto a la página, le damos traducir a solamente 2 puntitos que los bautistas creen, él cree y abraza el principio de la elección. La elección es eterna, elección de algunas personas para vida eterna de Dios,
no por mérito previsto en ellos, sino de su misericordia en Cristo, como consecuencia de que la elección se les llama justificados, glorificados. Una doctrina muy sencillita que los bautistas creen de la predestinación, ¿no? Fuimos elegidos, es decir, si fuiste predestinado, tú fuiste predestinado para ser salvo o para perderte. Eso quiere decir que aunque busques a Dios, si te vas a perder, pues ya fuiste elegido por Dios para perderte. Ya para qué pierdes el tiempo, para qué vienes a la iglesia. Y el que no viene a la iglesia, no importa si al final está predestinado para salvación, pues al final de los tiempos se va a arrepentir y se va a ir al cielo. ¿Cómo ves? Eso es lo que los bautistas creen acerca de la predestinación, y este hombre bautista defiende y encubiertamente predica también. Siguiente definición del arrepentimiento. El arrepentimiento es una gracia evangélica en la que el Espíritu Santo hace que una persona consciente de lo múltiple maldad de su pecado, para que se humille a sí mismo con tristeza según Dios, detesta el pecado y lo aborrece, es decir, odiándolo, sí con un objetivo, ahí viene el asunto, de tratar de caminar delante de Dios. Tratar, es decir, trata. En una enseñanza, Paul Washer, por tiempo también nos lo pusimos, dice, yo creo en el arrepentimiento, empieza a hablar muy fuerte acerca del arrepentimiento, del arrepentimiento presente, del arrepentimiento pasado y del arrepentimiento futuro. Es decir, él cree en un arrepentimiento constante y continuo. Sí, predicará muy fuerte acerca de dejar el pecado, pero al fin y al cabo, el problema de este hombre es que probablemente entendió ciertas verdades de la Escritura, pero al final su ministerio, su religión, sus raíces de bautista del sur le prohibieron continuar entendiendo lo que Cristo le quería hablar. Es decir, este hombre cree que puedes arrepentirte el día de hoy y puedes pecar el día de mañana y te vuelves a arrepentir y vuelves a pecar y te vuelves a arrepentir y vuelves a pecar. Y no hay ningún problema, porque Dios es muy bueno. Paul Washer, en su biografía también, si ponemos la anterior para que veamos su foto, se convirtió en un creyente. Estudió abogacía en la Universidad de Texas, se tituló en un seminario teológico en la Iglesia Bautista del Sur y obtuvo una maestría en divinidad. Es una persona estudiada, ¿no? Trabajó como misionero en Europa del Este, Sur, América, África, Asia, Medio Oriente. Si a alguien le interesa, también está en México, ¿no? Si alguien se quiere ser bautista, también este hombre está aquí en México. Frecuentemente enseña en la primera iglesia bautista en Alabama, y es un reconocido escritor de libros espirituales. No todo lo que se dice ser de Dios es de Dios. Siguiente diapositiva, la siguiente y la otra, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 21. Un envanecimiento en estos falsos maestros, en estos falsos cristos. Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Una característica de los falsos maestros es que muchos de ellos empezaron en la verdad. Muchos de ellos Dios les empezó a revelar cosas. Muchos de ellos Cristo les estaba alumbrando. Pero lamentablemente le quisieron dar más gloria a su ministerio, le quisieron dar más gloria a su nombre que a Cristo. Quiero poner algunas fotografías de algunos ministerios internacionales, Ministerio Josué Irión, ¿no? Por más de 30 años, pero este hombre sí era de Dios, me dijo un hermano en alguna ocasión. Bueno, pues era de Dios. Pero cuando le das más gloria a un ministerio, cuando le das más gloria no al que te mandó, no al mensaje, sino a tu persona, eso es lo que empieza a ocurrir, empieza a haber un derrocamiento, un declinamiento en los ministerios. Siguiente, por favor. MacArthur, también es bautista, por cierto, Dr. Dobson, y no quiero aquí crear una confusión, como comentaba un hermano, bueno, es que algunos libros en la librería se manejan de MacArthur y de Dobson, sí, ok, pero no por eso se te está diciendo que ellos son Dios, no por eso se te está diciendo que en lo íntimo de su creencia están correctos, sino que son gente que son investigadores, que son gente estudiosa, que muchas cosas son correctas y te pueden ayudar en la cuestión de la crianza, ellos hablan, en la cuestión de la familia, pero ojo, ten cuidado, tienes que investigar qué es lo que creen ellos en cuanto a la salvación. Y por ser bautista, por ser evangélico, pues generalmente creen herejías, generalmente creen cuestiones que no vienen en la Escritura. Quiero para terminar en la siguiente diapositiva leer un texto, una advertencia. Si me acompañas en tu Biblia, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Un hombre que estuvo con Jesús,
Un hombre que estuvo cerca de Cristo y caminó con Él, escuchó sus enseñanzas y reprodujo la misma advertencia. Amados, lo dice con mucho amor, lo dice con mucha paz. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y sabes, yo te digo de parte de Dios, cualquier persona que le da más honra a un ministerio, cualquier persona que le da más honra a una congregación, cualquier persona que le da más honra a una iglesia que a Cristo, eso no viene de Cristo, eso no viene de Dios. Tú eres responsable de probar los espíritus, tú eres responsable de lo que estás escuchando, tú eres responsable del evangelio en el que estás creyendo, tú eres responsable, tú y yo somos responsables de caer en ese error de lo que acabamos de ver o de salir de ese error. Tú eres responsable de la vida moral de las personas que predican. Tú eres responsable del mensaje que estás escuchando. Tú eres responsable de escudriñar en la Escritura, porque en aquel día tú podrás decir: Señor, es que no me enseñaron bien. Señor, fui una falsa religión y me engañaron y me llevaron por un camino torcido. La Escritura dice que no va a haber ninguna excusa para esas personas. Apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Escudriñad las Escrituras, dijo Jesús, porque ahí se encuentra el conocimiento exacto, la verdad, la vida eterna, la salvación. Escudriñad las Escrituras. Yo quiero, para terminar esta enseñanza, que tú compares todo el circo que vimos anteriormente en los videos. Es un circo, es una posilga. Como dice el libro de Jeremías, es una cueva de ladrones. La gente se mete a las iglesias para poder acallar su conciencia, calmar su conciencia, sentirse un poquito mejor. Pero al final, como dice la Escritura, terminan 2 veces más hijos del infierno, porque no se les predica lo que es la verdad. Yo quiero que tú compares ese circo, que tú compares ese espectáculo con lo que los primeros cristianos vivieron en los primeros siglos. Quiero que con mucha atención pongamos este video. Con este terminamos la enseñanza. Es el Coliseo romano. Había espectáculos de gladiadores, eran hombres que peleaban entre sí, pero también uno de los espectáculos principales en el primer siglo del cristianismo fue la muerte de cristianos. ¿Cuál era su delito? ¿Cuál era la falta? No inclinarse delante de otro Dios más que el Dios de los cielos. Amar a Dios con todo su corazón, glorificar a Cristo en sus familias y con sus vidas. Niños, adultos, bebés, ancianos, todos por igual. Los trataban peor que criminales.
Cierra tus ojos, por favor. Qué lejos estoy, Señor Jesús. Qué lejos estamos. Nos gustaría pensar, Padre, que tendríamos el valor para enfrentar todo como aquellos verdaderos cristianos lo enfrentaron, con su vida, con su sangre. Porque te amaron más a ti, Señor, que a cualquier otra cosa. Danos ese celo, Señor. No un celo sectario de defender a un grupo o una organización, Señor. Sino, Padre, un amor profundo a ti. Que hoy debemos entender tu advertencia, Jesús, de no ser engañados y de cada uno tomar la responsabilidad de lo que escucha, de lo que lee, de lo que investiga y de lo que hace para acercarse a ti con corazón sincero, Señor. Es que, Padre, cuánta gente está perdida y engañada, Señor. Padre, y tú nos adviertes porque quieres que no nos engañemos tampoco nosotros mismos. Ayúdanos, Señor Jesús. Danos, Padre, de tu Espíritu Santo, Señor. Guíanos, Jesús. Tú sabes nuestra condición, tú nos has estado hablando con mucha claridad en estos días. Que te halles, Padre, corazones dispuestos el día de hoy. No oídos que quieran escuchar pesadamente, no ojos que se quieran cerrar a la verdad. Tú dijiste ser el camino, la verdad y la vida, y así lo eres, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Jesús. Ay, dile con tus palabras a Jesús: ayúdame, Señor. Porque, Padre, cuánta gente es engañada, Señor. No queremos ser engañados. Ayúdame, Padre, no a ver, Jesús, no a ver, Padre, lo externo, sino a ver, Padre, lo más importante de tu palabra, el corazón. Dame el valor que tú tuviste, Señor Jesús. Danos, Padre, de tu amor, de tu gracia. Es que tememos no llegar, Padre, en aquel día. Tememos extraviarnos, Señor. Porque tú eres más grande que cualquiera, Señor, aquí en la tierra. Y lo digo con temor, Señor, aún por mi vida. Ayúdame. Ayúdame a no perderme, Señor, y a siempre verte a ti. Jesús es el camino al cielo.
Jesús es el camino al Padre. Jesús es el camino al cielo. Jesús es el camino al Padre. Por la puerta angosta tengo que pasar, si con Jesús quiero estar. La otra puerta parece mejor, pero acaba lejos, muy, muy lejos de Jesús. Te quiero decir algo de parte de Dios. Jesús dijo que amplio es el camino que lleva a la destrucción y muchos son los que caminan por él, pero estrecho es el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan. Si Jesús te ha estado hablando en estas enseñanzas, si Cristo ha estado tratando en tu corazón, no endurezcas tu corazón. Permite que Dios haga una transformación completa. Sé serio en tu búsqueda con Cristo. No lo hagas por agradar a los demás. Hazlo porque tu alma lo necesita. La otra puerta parece mejor, parece más grande y más fácil, pero acaba muy lejos de Cristo. Jesús es el camino al cielo. Jesús es el camino al Padre. Jesús es el camino al cielo. Jesús es el camino al Padre. Por la puerta angosta tengo que pasar, si con Jesús quiero estar. La otra puerta parece mejor, pero acaba lejos, muy, muy lejos de Jesús. Dice tu palabra, Señor Jesús, que el justo con dificultad se salva, Señor. Tengo que pasar, si con Jesús ayúdanos, Jesús, por favor. Quiero estar. No permitas, Padre, que erremos el camino, Señor. Ayúdanos a verte siempre a ti, Jesús. Muy, muy lejos de Jesús. El apóstol Pedro dijo: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Ayuda a cada uno de los que estamos aquí, Señor, a perseverar y a terminar, Señor. Díselo con tus palabras: ayúdame, Jesús. Ten misericordia de mí. Ayúdame, Cristo. Por la puerta angosta me tengo que esforzar, si con Jesús quiero estar. La otra puerta solo hay que jugar, pero acaba lejos, muy, muy lejos de Jesús. Por la puerta angosta me tengo que esforzar, si con Jesús quiero estar. La otra puerta solo hay que jugar, pero acaba lejos, muy, muy lejos de Jesús.
dices, Padre, que al que venciere, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Jesús. Te damos gracias, Padre, por tu presencia el día de hoy. Te damos gracias, Padre, porque nos adviertes, porque nos cuidas, porque nos hablas, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser responsables del alma que nos diste, Señor, porque nadie es responsable sino solamente nosotros, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios le bendiga. Estamos despedidos. No se vaya sin saludar al que está al lado suyo. Bueno es Dios que nos permite estar reunidos.